chisme político. Semana cardíaca, sí. O sea, pasaron demasiadas cosas en un lapso de días. Tuvimos... pues que podemos hacer el recuento, ¿no? Tuvimos el tema de Irán en Israel. Bueno, de que quieren atacarlo porque Israel atacó Líbano. Atacó Beirut. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos, claro, en los Olímpicos el tema de la mujer con hiperandrogenismo y todo el tema que surgió al respecto de cómo no debió haber estado en una pelea de box y cómo Milei, Giorgia Meloni en Italia también se pronunciaron en contra del Comité Olímpico. No sé si lo llegaste a ver eso. Entonces... Sí, como que... ¿Sabes qué pienso? No, también tenemos lo de Elon Musk y Maduro, ¿no? Retándose ahí al boxeo internacional, casi de pesos pesados. Yo lo que creo es que tenemos mucho populismo en todos lados, güey. O sea, tenemos muchos liderazgos que se hacen de política a tuitazos o a groserías o a estridencias, ¿no? O sea, desde, no sé, desde lo que pueden ser el sur de América o Latinoamérica hasta lo que es del otro extremo Estados Unidos con ese tipo de personajes. O si nos vamos a Europa los encontramos, si nos vamos a Medio Oriente hay acciones también que son bastante explosivas. O sea, siento que sí estamos en un cierre de año, o encaminándonos hacia un cierre de año, ¿no? Porque obviamente vamos pasando la mitad, que aparentemente va a ser mucho más volátil y turbulento que la primera mitad, por si no había sido suficiente. Sí, o sea, exacto, por si no había sido suficiente, tú bien lo dijiste. Y de estos liderazgos, hay ciertos liderazgos que, pues, no sé tú, pero a mí sí me causan un poco de duda de si son populistas o no, de si tienen cierto punto de verdad o no. Y uno de estos, que es del que queremos hablar el día de hoy, es el del vicepresidente o virtual vicepresidente, el compañero de fórmula de Donald Trump, J.D. Vance. Vamos a hablar de él. Y quiero adelantarte que es un personaje político que yo creo que Estados Unidos no ha tenido, ni siquiera, o sea, no es como Donald Trump. Es alguien que no había llegado antes, un arquetipo de político que no había llegado antes, al menos a estos foros. Y te voy a explicar por qué. Mira, vamos, si quieres, a presentarles primero quién es J.D. Vance a la audiencia, para quien no esté tan enterado de su vida. James David Vance, el señor cumplió ayer, 2 de agosto, 40 años, o sea, está joven, realmente es un político joven. No es tan grande como Trump, Biden y demás, ni siquiera como Kamala. Y él nació en Middletown, Ohio. Él nació en una parte, pues, bastante pobre, rezagada de Ohio, donde antes se confeccionaba ahora sí que placas de acero, y pues ya poco a poco ha ido perdiendo relevancia. Está cerca de las montañas Appalachian, entonces pues ya sabrás, ¿no? Como qué tipo de contexto se vive ahí. Fue miembro del Partido Republicano desde 2023 apenas. Y él pues fue hijo de una señora que se llamaba Beverly Carroll y de un señor que se llamaba Donald Ray Bowman, escoceses irlandeses. Pero él tuvo como cierta inestabilidad al principio en su infancia porque pues sus padres se divorciaron cuando él era pequeño, y después fue adoptado por el tercer esposo de su mamá, ni siquiera el segundo. Y pues estuvo marcada su infancia ahora sí que por la pobreza, por el abuso físico, el abuso mental. Su madre era adicta a las drogas, entonces pues sí tuvo bastantes episodios de violencia, él lo dice. Y por tal motivo, pues Vance y su hermana, tiene una hermana que se llama Lindsay, fueron criados principalmente por sus abuelos maternos, James y Bonnie Vance. Y de ahí es de donde él adoptó sus apellidos. Si no, él se hubiera apellidado diferente, pero él adoptó el apellido de sus abuelos. Sus abuelos también tuvieron bastantes traumas. De hecho, él cuenta que su abuela una vez le prendió fuego a su abuelo porque lo quería matar, de jóvenes. Sí, y su mamá, la mamá de este señor, pues lo vio todo de niña.
y pues a él ya le tocaron sus abuelos como ya deconstruidos, ¿no? Ya, ya maduros, digamos así. Entonces, pues sí tuvo una infancia difícil. Cuando se graduó de la prepa, se enlistó en el ejército, bueno, en los Marines de Estados Unidos en 2003. Fue desplegado en Irak, estuvo ahí 6 meses, y pues esto le garantizó prácticamente el acceso a la Universidad Estatal de Ohio. Ahí se graduó en Ciencias Políticas y Filosofía con summa cum laude, y después él consiguió una beca casi completa en la Facultad de Derecho de Yale. Él, pues casi que su tesis fue: yo vengo de un contexto pues bastante necesitado, muy pobre, y Yale pues tiene estos, y así como las universidades de Ivy League tienen estos programas, ¿no?, para becar a mucha gente de escasos recursos allá, y pues se ganó una de estas becas. Se hizo amigo de un miembro conservador del Parlamento canadiense actual que se llama Jamil Jivani, fue como su mejor amigo en Yale, entonces pues de ahí sacó también bastante de su ideología. Y durante su primer año empezó a escribir The Hillbilly Elegy, que fue este libro que pues después se adaptó a Netflix, a una película, la protagoniza Amy Adams, sobre sus memorias, sobre su infancia literal. Y es un libro que el New York Times lo tuvo durante 2016 como en sus top 5 de vendidos, porque argumentan que es uno de los libros necesarios para entender por qué ganó Trump en el 2016. Así lo dice el New York Times, ¿eh? Entonces habrá que leer el libro o ver la película, porque pues sí está interesante. Y pues él pues se convirtió en abogado, obviamente, se graduó de Yale con honores, y pues se volvió miembro del Partido Republicano. Pero antes de eso pues fundó, él quería mudarse a Ohio, digamos, y fundó una organización sin fines de lucro, de apoyo, donde se dedicaban a traer pues psiquiatras, residentes de psiquiatría a su pueblo para pues dar consultas, ¿no?, dar atención relativamente gratuita o accesible. Pero pues no logró muchas cosas. De hecho, un par de senadores demócratas acusaron a Vance de usar esta organización para su plataforma política realmente, ¿no? No tanto para ayudar, pero pues sabemos que él, por lo que hemos visto, sí quiso ayudar ahí en su pueblo, ¿no? Y pues ya se postuló al Senado de Estados Unidos en 2018, se convirtió en senador en 2021, el 1 de julio, y pues ya a partir de ahí empezó a desplegar su ideología política. Él prácticamente sus principales colaboraciones fueron un proyecto de ley para reducir el precio de la insulina, junto con un demócrata, por cierto, el demócrata de Georgia, Raphael Warnock. O sea, se aliaron para este proyecto. Luego también quisieron hacer una ley junto con una republicana de Georgia para penalizar la atención de afirmación de género de menores, con penas de hasta 2 años de prisión. O sea, que sea ilegal que tú como papá o mamá empieces si ves que tu hijo menor de 12 años se identifica como mujer, que sea ilegal que tú lo apoyes pues ahora sí que en las terapias de conversión, ¿no? O sea, de terapia hormonal, por ejemplo, o este tipo de cosas. Entonces él lo quiere hacer ilegal. De hecho, pues ya es uno de sus proyectos de ley, ahora que está en fórmula con Donald Trump. También se opone al aborto, y de hecho se le ha cuestionado también si se opone al aborto en cuestiones de violaciones e incesto, y él no lo ha negado. De hecho ha dicho, o sea, cuando le preguntaron en una entrevista, él dijo: 2 cosas malas no son una buena, aludiendo a que en realidad pues no, o sea, él no va a apoyar el aborto ni siquiera en estos casos, ¿no? Y también pues está en contra del tema de la inmigración descontrolada de personas indeseables, así le dice, en el sentido de gente pues que según viene a robar empleos y demás. Y pues también está en contra del apoyo de Estados Unidos a la OTAN, del apoyo a Ucrania. Él apoya totalmente la financiación de Israel, lo cual se me hace un poco contradictorio, pero bueno, sabemos por qué pasa eso. Y también está en contra del matrimonio homosexual. Y otro dato interesante es que él, a pesar de que se crió en una familia pues conservadora, evangélica, protestante, él en 2019 se convirtió al catolicismo, se confirmó católico, porque él dice que pues después de leer a San Agustín de Hipona,
pues le dio a entender que en realidad el Dios verdadero o el original es el católico, ¿no? Algo así dijo en su entrevista con Dreher Broad. Entonces está bastante interesante su vida. Yo vi una TED Talk que tiene de hace 7 años, cuando él era pues, ni siquiera senador. Y creo que es una persona bastante, digo ya hoy por hoy, ya bastante culta. Tiene muchísimo capital ya cultural, social, y él sabe detectar perfectamente los rezagos en los que él vivió. Y te cuenta en esa TED Talk su vida un poquito. Digo, yo creo que igual y la ensalzó tal vez, pero sí no se puede negar que viene de un contexto difícil y sabe reconocer los patrones de pobreza, de violencia estructural contra la gente pobre. Eso sí, solo argumenta o solo defiende, digamos en este caso, a la gente blanca y pobre, pero pues es gente pobre, al fin y al cabo, rezagados económicos del sistema americano, y él denuncia pues estas conexiones de las élites, de los burgueses, digamos así, en los que no dejan que la gente pues acceda fácilmente a recursos y al capital cultural y social para mejorar sus condiciones de vida. Y pues tiene un discurso bastante bien estructurado que yo creo que va a hacer que mucha gente que a lo mejor no se halla de repente con los argumentos medio espinosos o medio irreverentes de Trump, van a hallar en él cierta lógica argumentativa, van a hallar cierto confort. No sé tú cómo veas esta biografía así como te la estoy contando de este personajazo. Sí, fíjate que me parece interesante en el sentido de que, pues, resulta interesante que en los Estados Unidos haya alguien como con esa juventud, bueno, no solo de edad, sino también como esta suerte de pensamiento diferente, ¿no? De dónde proviene su pensamiento, su formación, porque pues leemos su biografía, esta que bien nos comentas, y vemos evidentemente todos los signos de un patriota, ¿no? Todas las señales de alguien que quiere servir a su pueblo, de alguien que posteriormente no resultaría extraño que quisiera servir a través del servicio civil, de carrera o político, pues para poder traer cambios, ¿no?, a las personas, sabiendo que él tiene una historia personal de vida, precisamente, y no solamente profesional, pues de alguna manera muy sensible, ¿no? Yo lo diría así. Podríamos pensar que, oye, pero ¿cómo puede ser sensible si ataca a los migrantes o si ataca a ciertos grupos o ciertos intereses, ¿no? Los que sean. Bueno, eso no hace que un político sea insensible, y hablando de personajes políticos por lo general, ¿no? O sea, yo creo que cada político, si no, no serían populares, si no tuvieran una base de apoyo de entrada. Entonces, más bien es, bueno, pues no a todos, obviamente, les va a beneficiar su forma de pensar, no todos estarían de acuerdo, pero pues si es lo suficientemente importante como para haber llegado al Senado o haber llegado a una posición pública como funcionario importante, etcétera, pues porque tienes de alguna manera una base de legitimidad, ¿no? Y un consenso, al menos de una buena parte de los grupos de donde tú surges, ¿no? Ya sean una municipalidad, en este caso pues un condado, ¿no?, como lo son en Estados Unidos, o un estado, o tu vecindario, y bueno, como son los avances en las estructuras políticas y los cargos de elección. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues recordemos que aquí sí una parte de los jueces se eligen, ¿no? Entonces, sí hay esta responsabilidad cívica muy marcada en los Estados Unidos, en donde alguien que quiere llegar a ser pues un político y luego crecer su carrera, pues definitivamente se tiene que llevar bien con la gente, y la gente se tiene que identificar con ellos más allá de las promesas. Y creo que esta es una diferencia muy grande con lo que pasa en México. Para mí, en México puedes ser político y no necesariamente tienes que tener a mucha gente identificada con tus orígenes. De hecho, casi la mayoría de los políticos podríamos decir que no representan las bases de origen de la población en general, ¿no? Muchos de ellos ya son empresarios, muchos de ellos ya pueden haber estudiado directamente, ¿no?, como para dedicarse a la política. Muchos de ellos pertenecen a familias políticas que pues de alguna manera ya tienen un poder, una dinastía, y que también pues dicen, bueno, pues tú vas ahora a contender por este cargo, etcétera. Y eso es lo que hemos visto normalmente en México, cómo funciona la política. En Estados Unidos, precisamente pues porque creo que es un poco mal visto el nepotismo y es un poco más
observadora la gente en eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para ellos la competencia democrática sí viene también acompañada de una personalidad. Y por eso que desde siempre, ¿no? Un Jimmy Carter, un Reagan, incluso un Nixon, ¿no? Con esos escándalos, ese nivel de protagonismo, ese nivel de protagonismo social, no solo político, pues me imagino yo que sí hay una gran diferencia en cuestión de lo que se fija aquí el votante estadounidense respecto a lo que refleja en la vida personal un político. Y por eso ¿cómo te diré? No me sorprende que en Estados Unidos el tema de la contienda electoral siempre sea mucho más espectacular o vistoso. Entonces, de alguna manera, creo que eso, pues sí, queda como muy remarcado y muy contrastado con otras pues naciones, ¿no? Donde regularmente sus políticos sí son de carrera, son, no sé, personas que estaban en la academia incluso. Y aquí en Estados Unidos, digo, puedo equivocarme, evidentemente no soy experto en el tema, pero me parece que es muy poca la gente que pasa del área académica, por ejemplo, a perseguir una carrera política. Hay contados casos relevantes, pero la mayor parte de las personas regularmente estaban en los negocios o incluso tienen sus propios negocios, sus propias empresas, ya son personas dinámicas en el tema económico y después van a la política, ¿no? Y es totalmente normal, ¿no? No hay una visión de que alguien que es empresario no puede ser político en Estados Unidos. Y en México creo que sí se ve como raro, ¿no? O sea, ¿por qué quieres hacerlo? Si quieres más contratos, ok. Y más allá de que si es lo mismo la política en todos lados, en donde eso se busque o no, me parece que sí es importante resaltar eso. ¿Por qué? Porque hablando de este personaje en específico, de J.D. Vance, me parece que junta una historia personal muy interesante de haber vivido la América, lo que llamaríamos en México, ¿no? Los analistas, el México profundo, pero aquí la América profunda, los Estados Unidos profundos. De esas historias que no se vuelven relevantes hasta que alguien no les da voz y que sabes que existen y que pues sí, pues qué mala onda y la marginalidad que existe también en ciertos estados, los ámbitos del estrés social que causan ciertas problemáticas pues ya estructurales, ¿no? Como lo pueden ser el tema de las adicciones, el tema de una forma de vivir que te lleva de cheque en cheque y pues bueno, una falta de oportunidades en lo general, ¿no? Por condiciones diversas, no solamente pues la toma de decisión de un individuo, sino también que en ciertas zonas hay polos de desarrollo, así como en Latinoamérica, y en otras son áreas rurales donde pues el negocio es el único que hay, siempre ha sido esa fábrica, los campos pues ya nada más se utilizan para poder sembrar de vez en cuando, o hubo un desplazamiento de mucha gente de las áreas rurales a la ciudad, como es un fenómeno global que implicó después de la revolución industrial, pues obviamente también Estados Unidos lo ha vivido. Sin embargo, me parece, como para cerrar mi primera parte del análisis personal de este personaje, me parece importante resaltar que muchos de los republicanos, de hecho, si uno se fija en los estudios, en las encuestas y en los mapas electorales, te das cuenta que los republicanos se encuentran prioritariamente en las áreas rurales, no importa en qué estado. Y por el contrario, los demócratas, no importa qué estado, o sea, obviamente si me dices California, pues es súper demócrata. Pero también, si te vienes a Texas, evidentemente en las ciudades hay mucho republicano, porque son estados republicanos y demócratas como de base, de lo duro, ¿no? Pero definitivamente me parece que sí está mapeado y todo, que las áreas rurales en casi todos los estados, la gente republicana incluso son personas que viven en comunidades más religiosas, por un lado, viven también en lugares donde hay menos industria. Es gente que regularmente se dedica también a actividades, pues sí, rurales, el campo, el crecimiento, el manejo del ganado, la compraventa del mismo, pues no sé, el tema de alimento para el ganado. Y yo te lo digo porque yo vivo en un área así, ¿no? Y es un área muy, muy bonita, la verdad, es un área en donde yo no he sentido discriminación en absoluto. Pero definitivamente creo que hay de todo, ¿no? O sea, no puedo hablar por todos los estados ni por todas las regiones. Yo sé que estoy en una zona diferente, me encuentro en una zona distinta de Texas, pero sí me parece que la gente sí es conservadora, ¿no? O sea, no está mal, simplemente si son personas mucho más apegadas a una creencia religiosa,
son personas que les interesa mucho la economía, que pesa mucho el que ahorita la economía no esté bien, que les gusta la dinámica del capitalismo americano, en donde tú tienes la oportunidad de pasar de un estatus, digamos, de pocas oportunidades, a que si te lo buscas, como este sueño americano, lo logres, ¿no? Porque ese es el país que ellos siempre han pensado que es Estados Unidos y que les gustaría que siga siendo ese o que regrese a ese, ¿no? Y esa es ahorita la postura entre Kamala Harris y Trump y J.D. Vance, me parece, que J.D. Vance como que viene y dice, a ver, es que siempre ha habido esto en los Estados Unidos, pero ahora se exacerbó y esto literalmente nos puede llevar a la ruina. Y por eso ese tipo de discurso como tan, ¿cómo te diré? Tan cero matizado. Como que esto es lo que va a pasar, ¿no? Como estas condenas, como este tipo de comunicación casi que profética. Y eso está muy apegado también a un sentimiento religioso. La gente que es más religiosa suele ser más profética en sus sentencias o en su comunicación. Y las personas que son menos religiosas como que consideran o ponderan más y lo miden. Entonces, de alguna manera, también no sé si te diste cuenta que Chevron, así como Tesla, así como creo que también ya SpaceX se va a venir a Texas a instalar, están dejando California. O sea, tú puedes ver una reconfiguración del gran capital que se está mudando incluso Jeff Bezos se mudó a Florida con Amazon, ¿no? Entonces, tú puedes ver una reconfiguración económica de gran escala con las grandes empresas que realmente representan los grandes ingresos de los Estados Unidos, como en el tema de, bueno, ¿qué empresas son las que más pesan en las 500 mejores de los Estados Unidos? Y pues esas son las que están haciendo un movimiento estratégico en estados conservadores, es la verdad. Recordemos, pues Florida sí está lleno de latinos, pero lo gobierna un republicano. Entonces, sí importa mucho, me parece, que la administración de Biden y la actual campaña de Kamala Harris aboga por decir, no, o sea, estamos sí pasando por un bache que tenemos que pasar porque todo el mundo está también afectado por la pandemia y luego por este tema económico de las guerras y así. Pero seguimos siendo una gran nación, nunca lo hemos dejado de ser. O sea, no es como que nosotros eliminamos eso, ¿no? Y me parece que es ahí donde está centralizado el debate, ¿no? En esa nueva América o en esos nuevos Estados Unidos de renovación por parte de J.D. Vance y de recuperar y reconocer lo que nunca se ha querido reconocer. Y eso es radical, honestamente. Y está el de Kamala Harris, que es un poco más reformista y demócrata, y decir, oye, pues poco a poco incrementamos cambios, sí lo reconocemos, pero eso no quiere decir que todo esté podrido, por decirlo de alguna manera. Obviamente se necesita más fuerza en ciertos temas. Y sí ves una moderación, ¿no? En decir, vamos a hacer ajustes, vamos a recalibrar políticas públicas. Y es ahí donde a mí se me hace muy interesante que este personaje le da voz a esa indignación blanca, a esa indignación obrera, pues de base, sí, blanca, ¿no? Que regularmente no hubiéramos visto nunca actuar con esta audacia o con esta forma de pensamiento tan profundamente arraigado de lo conservador. Sí, sí, no, está súper bien y mira, va a parecer como sacado de tema, pero no. ¿Tú sabes cuál es la tasa de alcoholismo en Estados Unidos? Si no te la digo. En Estados Unidos, de acuerdo con con la Asociación de Alcohólicos Anónimos allá, el 29.5% de la población en Estados Unidos es alcohólica. El 29.5%. Y esto, o sea, no se refieren alcohólico de ocasión, ¿no? O sea, de que en la fiesta me echo una copita, en la comida, lo que sea, ¿no? No. O sea, se refieren a gente que toma pues constantemente en la semana y ya gente pues que toma de manera excesiva. De la población en general americana, 10.9 millones de personas toman de manera excesiva, o sea, prácticamente borrachos de por ochos, por así decirlos. Y la realidad es que Vance también señala el tema de las adicciones como uno de sus estandartes principales, y este tema ya sabemos desde hace pues ya una década ha sido bastante politizado en Estados Unidos y no visto como un tema de salud pública como tal, sino como un tema ya politizado. De hecho, bueno, te lo contaba él en su TED Talk, decía como él de niño, pues por un lado cuando llegó a ver a su papá, pues no sabía si su papá iba a entrar a la casa de que bien o
o cayéndose de borracho, y pues a los siguientes años veía a su mamá con una aguja en el sillón y se iba, lo cuenta así, lo cuenta así, se iba a cenar, se iba a dormir, perdón, sin cenar, con hambre, para saber que al siguiente día iba a pasar lo mismo con su mamá, ¿no? De que iba a seguir con la aguja y demás. Entonces, estos relatos que él cuenta, pues son pegan bastante a esta población que tú dices, ¿no? A esta población blanca que vive en estos centros donde antes estaba el boom económico, como Detroit, como esta parte de Ohio, Nebraska, en fin, o sea, lugares donde antes había una fuerte presencia industrial, siderúrgica, por ejemplo, automotriz y demás, y pues poco a poco la economía de Estados Unidos pues ha cambiado esta economía del conocimiento, esta economía de las tecnologías, esta economía donde prácticamente ya no es lo mismo, ya estas economías donde ya no toman en cuenta pues ahora sí que la mano de obra como tal, vaya, y ya toman en cuenta más bien otro tipo de habilidades que son adquiridas solamente si tienes cierto capital cultural, solamente si tienes ciertos contactos, si tienes ciertos recursos para acceder a universidades o acceder a centros educativos, a diplomados y demás, donde te enseñan este tipo de herramientas para ser productivos y ser, pues ahora sí que personas que puedan trabajar en la industria del día de hoy en Estados Unidos. Y esto pues ha dejado cada vez más rezagado a este sector de la población. Ahora, esto, como te decía, es un estandarte político, porque le ayuda a Vance a hacer esta como simbiosis, este símbolo, a él representar este símbolo de protesta en contra de esta violencia estructural contra esta población. La gente obviamente lo apoya, y aparte se hace adepto, o hace adeptos, mejor dicho, a los indecisos de los demócratas, por ejemplo, porque pues por un lado tiene un punto al señalar problemas existentes con cifras reales. Recordemos que en Estados Unidos el año pasado murieron poco más de 100,000 personas por adicción a drogas, específicamente y sobre todo al fentanilo. Entonces, pues toda esta retórica respecto al uso de drogas pues ha sido bastante politizada. No por nada él se ha ido a la frontera sur con México a dar rallies, no solo Donald Trump, también él, también J.D. Vance, y pues él se ha dedicado a señalar a Biden, y así como Trump, y a Harris, a Kamala, a señalarlos como responsables de este problema, ¿no? Como responsables de que a través de la frontera pues se trasiegue ahora sí que la droga, se trasieguen miembros de cárteles mexicanos y al revés, ¿no? También miembros de pandillas estadounidenses allá, aquí a México, y también el trasiego de armas y el tráfico de personas, en fin, todos los males pues ahora sí que de la sociedad actual estadounidense, ¿no? Entonces, al señalar un responsable, pues estás personificando, estás dándole un rostro y una voz al enemigo, y estás haciéndole ver al votante que tú estás contra ese enemigo, que tú eres como el campeón, ¿no? El caballero que va a defender los intereses de ti, que tú que estás rezagado, tú que estás desesperado por poder ahora sí que subir en la escalera social, en la movilidad social. Él va a pelear por ti para poder, pues ahora sí que crear este mundo donde tú sí puedas permitirte ese crecimiento, a pesar de que hayas nacido en alguno de estos lugares, a pesar de que tu condición geográfica sea adversa de acuerdo a las estadísticas, ¿no? De acuerdo a las estadísticas de movilidad social allá en Estados Unidos. Entonces J.D. Vance pues personifica esta lucha, que sabemos que es un tema pues que no tiene un solo responsable. No solamente estaríamos hablando de que los responsables son políticos, sí hace falta voluntad, claro que sí, pero pues hay un sinfín de agencias, de organismos en los dos países, no solo en Estados Unidos, también en México. Hay un sinfín de culpa también en la sociedad en general, en la industria del entretenimiento, en la industria como tal. Entonces, realmente no es un problema que Vance, como vicepresidente,
o que Trump como presidente vayan a poder resolver, así como Sheinbaum no va a poder resolver por sí sola el tema de la seguridad en México, tampoco ellos lo van a poder hacer solamente entrando al mandato, ni Kamala ni nadie que venga. Realmente es un problema estructural que involucra a dos o más, de hecho, países por la red tan compleja del crimen organizado en este continente. Entonces, yo creo que Vance adquiere este estandarte. Va a llegar, digo, nuestra predicción es que va a llegar Trump, aunque sea un poco más difícil, pero pues que sí es más probable que llegue él. Y el reto o lo interesante va a ser qué va a suceder. O sea, J.D. Vance va a impulsar realmente estas reformas, va a ser un personaje activo en la vida pública estadounidense, o se va a quedar rezagado, como algunos llegaron a acusar a Biden de rezagar a Kamala durante su vicepresidencia. ¿Será que Trump hará lo mismo con Vance, así como lo hizo con Mike Pence en su momento? ¿Será que no lo va a dejar, pues ahora sí que tener ese espacio para ejecutar? ¿O será que sí le va a permitir? ¿Será que lo guiará tal vez en su rubro ideológico? Pues no sabemos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Cómo sería el término de J.D. Vance y a dónde creemos que él pudiera llegar? Porque si me preguntas, Isma, para mí J.D. Vance, estoy segurísimo que si él gana, o sea, vaya, si gana Trump y Vance, si ganan la presidencia y vicepresidencia respectivamente, J.D. Vance eventualmente en el futuro, estoy seguro que se va a lanzar para candidato presidencial. Pienso que yo sí creo que J.D. Vance está buscando ser relevante en la vicepresidencia. Y me parece que esta es una diferencia fundamental entre lo que pudiera ser un vicepresidente si llega Trump en su función, como extendiendo y ampliando al máximo su potencial de ejecución en sus funciones, obviamente constitucionales y etcétera, ¿no? Me parece que J.D. Vance sí estaría dispuesto y sí quiere tomar el papel protagónico como un vicepresidente o este vicepresidente en plenas funciones. Quizá no todos sepan en nuestra audiencia, pero con Kamala Harris hubo ahí una suerte de, pues no sé si de escándalos, pero sí de alguna manera hubo diferencias, ¿no? Hubo algunas diferencias entre la administración o la que pudiéramos denominar, pues la forma en que se manejaron las cosas en la Casa Blanca, ¿no? O sea, definitivamente lo que sí vimos fue una falta de, pues de continuidad en su discurso, en sus acciones, como que le decían, o sea, qué bueno que empezaste esto, pero de repente la retiraron, ¿no? De repente le dijeron, no vas a participar, etcétera. Entonces, me parece que hubo una forma muy evidente de aislarla que no había visto yo en otras presidencias. Sí, Donald Trump también mantuvo a un Mike Pence como muy al margen, ¿no?, de las cosas, como que no quería que le robaran protagonismo tampoco, y era un poco más como, pues, funcional para dar una suerte de cara de lo que también era la administración y como unas relaciones públicas, pero no como moviendo ciertos hilos, ¿no? Y me parece que con Kamala Harris eso también sucedió. Supongo yo que también tenía mucho que ver con proyectar a un a un Joe Biden que quería definitivamente reelegirse, y entonces nunca quisieron que compitieran los dos perfiles. Y eso, pues, más allá de que si quería Kamala, si fuera justo o lo que fuera, pues son estrategias políticas en donde evidentemente Joe Biden buscaba la reelección, pues eso no hay duda. Al no poder ser viable esta reelección, pues por las causas que ya sabemos, me parece que ahora sí Kamala está tratando de hacer relevante lo que llegó a hacer y lo que no pudo hacer, pues como que quitarle peso y no poner y no centrar su discurso en eso, pero pues tratar de, ahora sí que de exacerbar sus logros, aún y no hubieran sido tan proyectados en su momento, porque eso es lo que tiene que hacer pues un político cuando esto ocurre, ¿no? Cuando hay un cambio de rumbo, de panorama. Definitivamente lo que tienen que hacer es pues recalibrar su discurso, decir, mira, ¿sabes qué? Pues esto no es lo que se hizo, pero tenemos que ponerle más énfasis, ¿no?, a lo que sí hiciste dentro de esto y ver cómo
podemos rescatarlo como si hubiera sido un gran acto, aunque haya sido algo muy común. Y sobre todo, pues porque no hay ese sentimiento en la población estadounidense, desde mi opinión, en donde se reconozca que Kamala Harris fue protagónica en su puesto, ¿no? O sea, en sus funciones. Nunca va a usurpar, evidentemente, el cargo de presidencia ni a ser más que el presidente, pero sí quedó evidenciado que ella no fue una vicepresidenta o no está siendo una vicepresidenta, que hasta este momento, hasta que ya se le pasó, digamos, la estafeta, como bien se dijo ahí en ese término, no había llegado a ser proyectada ni en medios, ni en plataformas políticas, ni tampoco en la toma de decisión de verdad de gran calado, ¿no? De la Casa Blanca, o en una cuestión más allá de una lucha de poder, de una dinámica conjunta entre Biden y Kamala, donde sí se le delegaran varias cosas. Creo que el tema que se le delegó, por ejemplo, fue migración. Y ese tema prontamente la retiraron del tema. Fue como, gracias por participar y mejor vamos a resolverlo diferente, ¿no? Y es algo de lo que Donald Trump justamente ha hecho mucho hincapié, y pues la verdad es que sí tiene ahí un muy buen argumento. Porque, ¿por qué la retiran, no? Y por qué además, habiéndola retirado y todo, la gente sigue indignada con este discurso y cada vez más demandando pues una suerte de exclusión a los migrantes, una suerte de cierren la frontera, ¿no? Y eso está pegando y pegó tanto en la emoción del estadounidense promedio que incluso los demócratas empezaron a tomar medidas restrictivas con la migración y empezaron a prometer cosas que parecían más del espectro republicano en el discurso que de los propios demócratas históricamente hablando. Sí, Obama, por ejemplo, me parece que fue el presidente que más deportaciones realizó, o sea, como que también no checa con el discurso demócrata, pero tenemos que entender que pues evidentemente los políticos leen el panorama y dicen, ¿sabes qué? Ahorita esto es lo que yo tengo que decir, ¿no? No es parte de la ideología o el core ideológico, la parte medular de lo que es ser demócrata, se supone, para una ideología general de lo que es más progresismo y etcétera. Pero pues tampoco podemos ignorar esas sensaciones, esos sentimientos en la población. Y leyéndolo, pues tienes que instrumentar algo porque es simplemente venta, ¿no? del discurso. Y al no poderlo hacer, o sea, ahorita Kamala como que lo tiene, yo creo que eso muy... En mi opinión, eso va a ser muy complicado de vender. O sea, porque finalmente ella también está dividida ahorita, ¿no? Tiene que agarrar un mercado demócrata y sabemos que es más fácil que un demócrata se haya convencido por Trump antes de que llegara Kamala, como la nueva contendiente y ya oficial, a que un republicano se fuera con los demócratas. O sea, eso es un hecho. No hay forma en que los republicanos voten por Kamala Harris, en mi opinión. El voto republicano es más duro que el voto demócrata, porque tienen una base más conservadora y radical. O sea, son menos flexibles a la hora de querer elegir una política pública que definitivamente, ya por el propio tema, no les gusta. O sea, nunca he escuchado a un republicano decir que se incrementen los flujos migratorios. Pero sí he escuchado a un demócrata decir que no hay tanto problema, que hay que ver cómo hay que integrarlos. O sea, sí, esta forma más abierta de integración, esta forma más abierta de poder convivir con las minorías, como que eso ha definido al Partido Demócrata para bien. Pero en esta administración vieron y leyeron muy bien que la emoción del electorado se iba a decantar mucho pues por la política restrictiva, incluso económica, ¿no? O sea, el hecho de que hubiera un discurso más volcado hacia adentro de los Estados Unidos en cómo nosotros podemos salir adelante, cómo ya los recursos no se van a apoyar a otros países y aliados, sino cómo nosotros podemos rescatar, no sé, la deuda de estudiantes para que puedan tener una mayor oportunidad de crecimiento, que puedan adquirir una casa, cómo nosotros podemos dinamizar la economía interna, subir el empleo, y todo esto pues evidentemente se cruza con el tema migratorio, ¿no? Y yo creo que es ahí donde, para mí, después de lo que pasó esta semana con los mercados financieros, en donde la Fed sigue manteniendo sus tasas, que muchos, yo no soy especialista económico, ni soy economista, pero lo que he estado observando y leyendo es que se coincide con muchos analistas en que la Fed ya se tardó en subir las tasas de interés. Y aunque ha bajado la inflación, digamos que ya la inercia trae otro sentido que también es negativo, porque empezó a incrementarse la tasa de desempleo en un
verano pleno, en agosto, que es cuando más alta se supone que es la fuerza laboral, porque hay muchos jardineros, hay mucha construcción porque no hay tantas lluvias, o sea, la fuerza laboral básica, digamos, del obrero promedio estadounidense que sí o sí tiene normalmente trabajo en Estados Unidos cuando hay una buena economía. En ese sentido es muy revelador y es lo que asusta a la gente, porque pues eso te hace pensar que entonces ahora la inercia va con todo y va a crear que la gente, yo he estado leyendo, no sé si sean, no he visto los datos particulares, pero que la gente ya empezó a dejar de pagar su hipoteca y que la gente ya dejó de pagar o consumir más, ¿no? O sea, hay varias empresas que reportaron pues no las ganancias esperadas que se tenían. Entonces sí te reflejan varios indicadores que la economía está débil o que al menos para poder controlar la inflación el método necesario, pues doloroso, que es esas altas de interés como ya están, han dado resultado para enfriar la economía, pero al mismo tiempo hay como indicadores que te hacen pensar que hay una recesión en camino, ¿no? O no se sabe si ya está la recesión en pleno y nada más ya para que sea oficial. Y ese tipo de pensamiento yo creo que está en los Estados Unidos como muy constante en las conversaciones normales, en las cenas familiares, en que, en mi opinión, la elección de los Estados Unidos se va a definir más por este tema que por otros. O sea, yo no creo que el estadounidense promedio realmente vea más porque se acaben las guerras que ahorita están en marcha, donde los Estados Unidos apoyan a los aliados, porque pues es parte de su seguridad nacional y de su política exterior, poderlo hacer así. Y me parece más bien por el contrario que la gente está más desesperada, si es que se le puede poner así, o más apurada, en que su economía se restablezca, en que la gente tenga otra vez la certeza de que no le van a decir gracias mañana porque ¿sabes qué? Estamos reduciendo costos, porque si no, no vamos a salir adelante porque la gente ya dejó de consumir productos que han crecido en precio bastante y de alguna manera la empresa tiene que buscar seguir saliendo adelante para que se mantengan esos costos de precios por materias primas y etcétera. Pero entonces, ¿dónde puedo recortar? Ah, bueno, voy a recortar empleos, que es lo más costoso a veces en una empresa. Voy a empezar a automatizar más. Y entonces eso hace que la gente perciba que efectivamente está en peligro su dinámica económica familiar. Y es ahí donde creo que la tendría muy difícil Canadá si no convence, si no logra, ahora sí que como un milagro económico, que en los siguientes 2 meses, de aquí a las elecciones, dígase más bien 3, agosto, septiembre y octubre, con las restricciones de la Fed y ahora decir, no, ahora sí ya las vamos a recortar y como que un cambio muy fuerte, o sea, no gradual, como para meter ahora sí que una inyección de adrenalina al paciente que estaba en coma, ¿no? Para que despierte. Entonces, me parece que vamos a ver una economía en Estados Unidos muy turbulenta de aquí al día de las elecciones. Vamos a ver mucha preocupación de la gente promedio que tiene un empleo que ahorita la ve muy difícil salir adelante mes con mes y que ni siquiera están ahorrando, al contrario, se están endeudando en tarjetas literalmente, para poder decir, bueno, pues es una época de bajo crecimiento y pues ya me pongo al corriente al siguiente año. Ahorita ya no hay esa certeza, ¿no? O sea, siempre ha habido ciclos económicos, siempre ha habido bajadas, pero la economía estadounidense es muy resiliente en su gasto. Entonces, como que la gente dice, son 3 meses malos, pero luego ya se compone. Y ahorita han visto que la cosa va para abajo con inercia y que por más que se reporte que todo está bien, las personas dicen, ¿cómo va a estar bien si pues cada vez salgo con menos bolsas del súper, ¿no? Y cada vez me alcanza para menos. Entonces, es ahí donde un discurso como el de J.D. Vance encaja perfectamente con la emoción y la sensación de que la lectura de la realidad no es la misma que la de los indicadores macroeconómicos que a veces se han presentado durante esta administración. Y es ahí donde creo que la gran oportunidad de Trump, manejar el discurso y mantener centrada la campaña y también J.D. Vance en todo esto que han venido diciendo y recalcar más. Y ahora sí que decir, miren, para muestra un botón, estamos a tal fecha y estos son los indicadores. Y si no le logran dar la vuelta desde la administración de Biden, veo muy, muy complicado que eso vaya a ocurrir. Que vaya a ocurrir, pues no sé, un milagro, ¿no? En donde Kamala diga, miren, resolvimos todo en 2 meses. Lo veo complejo. Puede ocurrir que haya un gran cambio porque incluso hay apoyos del gobierno, ¿no? Así, sí, estamos aquí, pero pues ahí van los apoyos. Como cuando Donald Trump los hizo por el tema de COVID y fue muy popular. A menos que haya una movida de esas estratégicas y a menos que la Fed sea más agresiva en el tema de hasta dónde recorta,
no veo cómo una economía que siempre se maneja por inercias cambie el rumbo de un momento para otro y díganse los siguientes 3 meses, que es un periodo muy corto de tiempo para ver cambios reales en la economía de un país tan complejo y tan dinámico. Es posible, pero si no se hace como que ya, yo veo complicado ver los resultados antes del día de las elecciones. Sí, justo las elecciones ya se vienen, ya son en noviembre, se viene solamente un debate entre Kamala y Trump y también pues técnicamente tiene que haber un debate entre Vance y a quien se elija como vicepresidente o vicepresidenta de Kamala. De ese pues todavía no sabemos los detalles porque todavía no hay un VP que esté ya designado una VP. Para concluir, yo solo le diría a la audiencia que, digo, si puedo concluir en un minuto o dos, que J.D. Vance es un político como pocos, lo que digo, no en un sentido necesariamente de admiración, sino en un sentido pues de diferenciación con respecto a otros políticos, al menos en Estados Unidos. Un político que pues sí no viene de una clase privilegiada, no viene de las élites, sabe señalar esta realidad que se impone, que tú muy bien dices que no, el ciudadano de a pie en Milwaukee no necesariamente va pues ahora sí que a ver como su realidad los indicadores económicos, ¿no? Que señala Biden que hicimos tantos empleos, aumentamos tanto el pleno empleo y demás. Él va a ver lo que está pasando en su vecindario, en su colonia, en su county, ¿no? Realmente él señala esa realidad imponente y él pues argumenta que quiere hacer algo desde su oficina, como bien dices, elevar un poco la relevancia de la figura vicepresidencial en Estados Unidos. No sé hasta qué punto lo vayan a dejar, hasta qué punto Donald Trump vaya a querer ceder el spotlight. Yo creo que sí lo va a hacer. Yo creo que Trump va a preferir que Vance retome pues ahora sí que los madrazos por él en algunos temas, al menos en algunos temas espinosos, y pues creo que esa puede ser la jugada maestra para que Vance adquiera popularidad y después pues aspire a un cargo más apabullante que sería el de presidencia. No sé tú si tengas un último comentario. No, yo creo que lo resumiste muy bien. O sea, pienso también que pues ya no es ni siquiera legalmente posible que un Donald Trump se reelija si es que llega a ganar la presidencia esta vez. O sea, tiene que escoger un heredero, el movimiento MAGA, y también la presidencia pues no puede ser de continuidad con el personaje que llegue, en este caso Donald Trump si es que llega él. Con una Kamala pues sí, porque recordemos que aquí puede ser presidente de los Estados Unidos hasta por 2 términos, continuos o discontinuos, no importa. A diferencia de otros países como México, ¿no? Donde ya no es posible la reelección ni en un futuro. Pero es ahí donde se pone interesante porque entonces eso hace pensar que si J.D. Vance hace las cosas bien, si responde bien, si se pone las pilas ahora sí que para no hacerle sombra a Donald Trump y al mismo tiempo él puede irse creando un espacio de poder en sus temas, en lo que le vayan delegando, sí veo muy posible que este personaje vaya a querer buscar la presidencia de los Estados Unidos en un futuro. Y con ese último comentario, pues es momento ya de cerrar este chisme político del sábado. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos a todos. Bye. Chisme político.